Hola, muy buenos días España. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, un sábado más, desarrollando el programa del CIE sobre el talento. Hoy con nosotros tenemos a Francisco Castillo, que nos ayudará a descubrir diferentes dinámicas de trabajo cooperativo para desarrollar el talento, ¿vale? Nada, Francisco, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y deciros que, como siempre, al finalizar el webinar podréis hacerle preguntas y pasaré el formulario para las firmas de asistencia, ¿vale? Muchas gracias a todos, gracias Francisco por estar aquí hoy con nosotros y te dejo ya con el público, ¿vale? Disfrutarlo mucho. Estupendo, Miquel. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Voy a ver si lo comparto y si lo veis en pantalla completa y me das el OK. Todo listo. Listo, ¿no? Pues estupendo. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por la participación en esta formación. Mi nombre es Francisco Castillo y aquí os dejo el correo por si después de la presentación o la ponencia os surgen dudas o cualquier cosa que queráis compartir o incluso una propuesta que queráis hacer conjunta, yo estaré encantado de atenderos. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve para que me conozcáis un poquito, pero básicamente mi formación es en ciencias. Yo me formé en ciencias ambientales aquí en la Universidad de Málaga. Luego tengo la especialización en el máster de educación ambiental, un máster interuniversitario que hicimos. Y ya me quedé vinculado a la Universidad de Málaga en el Departamento de Didáctica de Ciencias, donde estuve dando formación en los grados de educación infantil y primaria. Y también en el máster de formación de profesorado, ¿no? Que luego a mí también me abrió las puertas para acceder a mi actual trabajo, que soy profesor de secundaria y bachillerato de biología y geología, que es mi especialidad. En esta última llevo 7 años ya trabajando, he estado como interino muchos años antes de conseguir la plaza, por lo tanto he pasado por distintos centros en los que he podido experimentar en primer lugar, pues precisamente estas técnicas innovadoras o una de ellas de la que venimos a hablar hoy, que es la del cooperativo. He estado en centros en los que el cooperativo está totalmente integrado en el centro y por lo tanto he podido experimentar técnicas complejas. Y ahora, por ejemplo, estoy en centros en los que el cooperativo es algo incipiente, está empezando, lo estamos introduciendo como formación de centro y sobre eso lo estamos desarrollando. Lo digo porque en muchos de vuestros casos estaréis en distintos niveles, ¿vale? A lo largo de la presentación sí que iré haciendo algunas pausas y consultaré el foro por si queréis preguntarme algo o alguna técnica en concreto que no tengáis muy clara o en alguna que queréis que me centre un poquito más, pues me lo vais diciendo, yo me paro, echo una visual al foro y nos centramos. Bien, pues muy breve, nos ponemos en antecedentes y en este caso me remonto a las sesiones de Diego y Sara, ¿no? Y ellos cuando nos hablaban del talento o los alumnos con talento, desde nuestro punto de vista como docentes, no sé si lo compartiréis alguno de vosotros, yo asociaba alumnos con talento, alumnos con altas capacidades, a alumnos que con muy poco esfuerzo iban a sacar muy buenas calificaciones, muy buena nota, un buen expediente. Y con el paso del tiempo, con la experiencia, nos hemos dado cuenta de que esto no es siempre así y en muchos casos no. Y tal y como nos decía Sara, estaba vinculado muchas veces a fracaso escolar, a dificultades con los iguales y a una desmotivación académica en muchos de estos casos, ¿no? Cuando vamos encadenando varios fracasos, evidentemente nos desmotivamos, ¿no? Perdemos el interés. ¿Y qué propuestas nos hicieron ellos? Pues nos dijeron que nosotros como docentes podemos tratar propuestas metodológicas que les puedan motivar e implicar con esa propuesta, que sirvan para compartir sus conocimientos. Muchas veces tienen unos intereses, este alumnado muy particulares y lo pueden compartir con sus compañeros si la metodología que estamos utilizando se presta. Y luego la típica pregunta que nos están haciendo constantemente los alumnos y las alumnas: profe, ¿esto para qué me vale? Bueno, vamos a intentar acercarnos a esos intereses y a darle una aplicación a través de esta metodología cooperativa. Bien, el cooperativo, seguro que todos ya habéis escuchado hablar, ahora que se está hablando muchísimo de la innovación educativa y del aprendizaje activo, es uno de los que más se hablan. También os digo, es uno de los que más base tienen, como se lleva trabajando ya bastantes años, se han incorporado a todos los niveles académicos, incluso a niveles superiores, pues hay bastante evidencia, ¿no?
Finalmente, ¿qué es lo que queremos con el cooperativo? No queremos hacer un grupo y que se haga un reparto de trabajo y tal. Eso sería una tarea grupal. Lo que queremos es que al trabajar en grupo, todos podamos maximizar ese aprendizaje que tenemos y que podamos desarrollar técnicas de aprendizaje un poquito más complejas, ¿vale? Uno de los referentes, hay muchísimos y aquí en España tenemos referentes buenísimos. Yo con el primero que me empecé a formar hace ya 10 años fue, fijaros, con esta publicación de Johnson & Johnson, fijaros que cada vez que en la presentación aparece subrayado, podéis pinchar y os va a dirigir directamente al enlace, ya sea bibliografía, un artículo o una web con recursos. Con los hermanos Johnson fue con la que yo tuve el primer acercamiento a este aprendizaje cooperativo, ¿vale? Pero ya veremos aquí en España a Zarikiei o a otro. Y ahora esto es la típica pregunta. ¿Es una metodología innovadora? Pues fijaros, igual que nos pasa con el ABP, con el ABJ y con muchas que ahora se están fomentando como aprendizaje activo, realmente no es un aprendizaje nuevo. Ya tenemos aquí referencias del siglo XVII con Comenius, que estaba presentando evidencia sobre el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje grupal, como un beneficio en la didáctica, ¿no? En la enseñanza. Y una pregunta que me estoy haciendo últimamente y que me gustaría también lanzaros, simplemente, ¿tenemos que innovar por innovar? Pues mira, innovar, tenemos que hacer algo nuevo cuando necesitemos hacer algo nuevo, cuando necesitemos retocar o cuando necesitemos centrarnos en algo que no está funcionando bien o que nos estamos dejando aparte del alumnado fuera. Entonces, en estos casos, y me vuelvo a traer en la presentación, si veo que no estoy motivando e implicando, que este alumno con talento no estoy potenciando que pueda compartir sus conocimientos o esas aplicaciones reales, ¿no? Estos problemas que nos planteaban Diego y Sara. Si realmente veo que no lo estoy atendiendo, pues aquí es el momento de plantearme, oye, en este momento concreto, para este proyecto concreto, creo que este tipo de metodología me puede ayudar. Pero con esto os quiero decir que ninguna metodología va a ser la panacea y ninguna metodología de las que llamamos innovadoras o activas las tenemos que estar aplicando en todo momento. No tendría sentido, ¿no? En este caso, ¿yo por qué me he centrado en el cooperativo? Pues fijaros, porque hay mucha evidencia, porque funciona. Aquí también os enlazo uno de los artículos en los que se hace un análisis bastante exhaustivo de comparación de grupos y de las ventajas que tiene cuando se ha trabajado en cooperativo y cuándo no, ¿no? Cómo y dónde funciona. Y aquí os pongo algunas referencias. Mirad, aquí a nivel nacional en España tenemos a Pere Pujolàs, que tiene muchísimas investigaciones, también muchísimos artículos, y fijaros que se centra precisamente en el análisis de este artículo, en la calidad de las relaciones. Antes decíamos que este alumnado con talento muchas veces presentaba problemas en las relaciones con sus compañeros. Pues fijaros, con esta metodología podemos trabajarlo. Nos ayuda a socializar y a desarrollar habilidades cognitivas a la vez que estamos socializando. La motivación de los estudiantes, que justo es lo que nos hablaban Diego y Sara, ¿no? Que deberíamos trabajar con estas metodologías o que nos ayudarían. Aquí hay una propuesta de Zarikiei muy interesante, que es la democratización del éxito educativo. Es decir, nosotros estamos trabajando en un centro educativo, un número de horas determinadas y con un reparto de recursos y de atención lo mejor que podemos, ¿no? Pero luego en casa cada alumno no sabemos, bueno, o sí sabemos, ¿no? Si somos tutores, de la realidad, el acceso que tienen a la información, a la educación, el acceso a recursos digitales. Entonces, en clase, con este cooperativo, podemos facilitar, equilibrar un poco ese nivel o ese desajuste que luego ese alumnado tiene en casa, ¿no? Y aquí hay una reflexión súper interesante y en la siguiente bibliografía que me gustaría enseñaros, ¿no? Os la he enlazado todas, que es Héctor Ruiz Martín, que nos habla de cómo aprendemos, es decir, desde la ciencia del aprendizaje, con las últimas evidencias que tenemos, ¿qué estamos sacando como conclusiones, ¿no? Y este aprendizaje activo que moviliza los conocimientos que trabajamos en clase, nos dicen que son mucho más profundos, son mucho más significativos cuando se hacen en grupos cooperativos. Bueno, ya que tenemos la base, nosotros nos planteamos muchísimas veces, bueno, pues yo ya estoy haciendo esto, ¿no? Yo hago muchas tareas en grupo. Pues bien, no es lo mismo que trabajemos en grupo
a que trabajemos en equipo, a que organicemos el trabajo en equipo, ¿no? Y aquí tenemos 3 aspectos clave. Si el objetivo es una independencia o una interdependencia entre los miembros del grupo. No es lo mismo ese trabajo en el que cada uno se centra en su objetivo, en lo que tiene que hacer, lo hace lo mejor posible y nos centramos en el resultado. ¿Qué nos suelen pasar con estas tareas? Pues que luego nos llegan las charlas con los alumnos en la tutoría o los mensajes y profe, hemos hecho este trabajo en grupo y tal alumno y yo hemos hecho prácticamente todo el trabajo. Este miembro no ha participado, no ha aportado nada al grupo, la nota que va a pasar con ella y hay una preocupación. Eso nos pasa normalmente, ¿no? En ese caso es porque lo hemos planteado una tarea grupal y simplemente se han repartido cada uno qué parte va a hacer, luego la han puesto, no han mirado si esa parte concuerda, si tiene un sentido, si tiene un hilo conductor y cada uno ha improvisado un poco a la hora de exponer ese trabajo, ¿no? Cuando estemos organizando el cooperativo, vamos a organizar precisamente la estructura de cómo va a ser ese trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso, y es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Nos lo dice la ciencia del aprendizaje y la investigación, nosotros tenemos que establecer los grupos cooperativos, por lo menos en el inicio, a no ser que sea un centro que lleva trabajando cooperativo mucho tiempo y ya está establecido, nosotros debemos establecerlo. Y ahora vamos a ver cuáles son los criterios para sacarle el máximo partido. La evaluación sumativa, ¿no? Vamos incorporando todas esas notas sobre todos esos criterios, es la misma para todos los miembros. Por lo tanto, yo me tengo que preocupar porque ese resultado final sea de calidad y porque el aporte de cada uno de mis compañeros sea de calidad, porque la nota nos repercute a todos. Y en principio podemos pensar, oye, es injusto, ¿no? Siempre hay alguien que se lo curra un poco más, que trabaja un poco más y los otros no, vamos a tener la misma nota. Bueno, vamos a ver cómo eso luego repercute en la evaluación final. Y algo interesante es que cuando vayamos a evaluar y sobre todo cuando vayamos a calificar, no solo vamos a calificar el producto final, sino el desempeño de cada uno de los miembros. Y esto ya supone algo un poquito más complejo que el simple reparto de tareas. Fijaros que seguimos con artículos científicos, aquí lo tenéis enlazado, que nos dicen, evidentemente, con esta metodología, los alumnos que tienen más dificultades son los que más progresan, ¿no? Cuando se hacen trabajos con técnicas cooperativas. Evidentemente, son los que tienen más margen de mejora. Pero luego los alumnados excelentes, el alumnado bueno, el alumnado con buenas notas, buenas calificaciones, las mantienen o las mejoran. Estos son los resultados de los estudios. Y progresan en esa consolidación del aprendizaje. Y además me interesa porque están trabajando también habilidades de orden superior, están trabajando también el pensamiento complejo. Pensar lo complicado que es para nosotros como docentes, que estamos especializados muchas veces, hacer sencillo, hacer que toda la clase entienda algo que es complejo. Ahí estamos trabajando el pensamiento complejo. Pues precisamente en el cooperativo, estos alumnos buenos, estos alumnos con talento, están trabajando esas habilidades complejas. Y para ello, pues como hemos dicho, tenemos que estructurarlo bien. ¿Qué es la estructura del aprendizaje? Absolutamente todo, desde que me planto delante de la pizarra o delante de la pantalla y doy la explicación, hasta los materiales que voy a utilizar, los ejercicios que vamos a ir haciendo progresivos, ¿no? Esos ejercicios y actividades complejas, cómo vamos a distribuirlo, cómo vamos a evaluarlo y, por supuestísimo, el trabajo de la tutoría, el clima en el aula. En el caso del cooperativo, nosotros tenemos que tener, sobre todo en los inicios, los procesos y los parámetros muy claros. Vamos a dar esa base de contenido y saberes, que es nuestra especialidad como docentes, controlamos esas materias y, por supuesto, que tienen que tener una base del conocimiento. No podemos decir, vamos a empezar tema nuevo, venga, portátiles para todos, nos ponemos en grupo de 4 y a buscar información, ¿vale? Necesitamos que tengan una base y nosotros nos tenemos que asegurar de que tengan esa base. Y a partir de ahí, una vez que están en cooperativo y ya están trabajando ellos con los distintos grupos que ahora veremos, eso nos va a permitir que nosotros vayamos pasando por los distintos grupos de clase, 5 o 6 grupos que tenemos, y vayamos observando si esa participación es equitativa y si no lo es, que lo facilitemos, ¿vale? En ese momento en el que ya no estamos dando la explicación, sino que ellos están empezando con su trabajo, que vayamos observando en la mesa y vayamos tomando nota en nuestro cuaderno docente. Que haya interacciones simultáneas.
Y bastante importante es que le dejemos muy claro en los parámetros que vamos a utilizar de calificación en esos criterios que hay una interdependencia positiva. Es decir, que el aporte de cada uno de los miembros va a sumar a la calificación final de todos. Bueno, aquí os dejo una frase precisamente de Pere Pujolàs que habla de esa integración de los alumnos diferentes, ¿no? En el cooperativo, que no tendría sentido. Y entonces vamos a ver qué estructuras podemos desarrollar en clase. Mirad, si nos estamos iniciando en esto o si llegamos a un centro, como me pasó a mí en los últimos años, yo venía de un centro que hay aquí en Málaga, en la estación de Cártama, que se llama Lies Cartima, que es conocido porque fue un proyecto educativo, ¿no? Una propuesta de un grupo de profesores para trabajar la innovación educativa. Y una de las propuestas que se llevan en el plan de centro, en el Cartima, es el trabajo cooperativo. Cuando yo llego a este centro, ya la estructura del cooperativo está, ya se trabaja en grupo, ellos ya saben los repartos de roles, saben la interdependencia positiva, cómo se les califica, entonces podemos pasar a estructuras más complejas. Pero si estamos en un centro en el que no trabajamos en cooperativo o no lo hemos trabajado mucho, hay multitud de estructuras simples que vamos a ir planteando ahora una a una, un montón de ejemplos que podemos hacer para ir iniciando al alumnado y nos vamos iniciando nosotros también como docentes en el aprendizaje cooperativo. Son fáciles, las podemos hacer en una sola sesión y vamos buscando puntos concretos, habilidades concretas o competencias concretas, ¿vale? Esto nos permite también tener una disposición normal de aula, la que tengamos tradicional, no sé si la tenéis en forma de grada o si la tenéis en pareja o individuales, y me permite hacer equipos esporádicos, sin problema. Cuando ya esto lo hemos desarrollado durante un tiempo, le vemos las mejoras, vemos que lo podemos aprovechar en determinados proyectos, ya podemos pasar a técnicas cooperativas que son un poquito más complejas. Como ahora veremos, van a ir combinando precisamente varias de estas estructuras simples y las aplicaremos a proyectos un poquito más complejos o incluso a otras metodologías como el ABP. Bueno, hasta ahora me he enrollado un poquito, espero no haberos aburrido mucho con esto y vamos a empezar a ver precisamente cómo distribuimos los equipos y cómo empezamos a desarrollar estas técnicas más simples. Voy a asomarme aquí un segundito al foro, en el chat, por si hubiera algo escrito, os leo o por si me han puesto algo desde la organización. En principio no hay nada, ¿no? Imagino que va todo bien y que me estáis escuchando perfectamente. Bien, pues avanzamos un poquito. ¿Cómo hacemos los equipos? Fijaros, esto no es un grupo, lo hago aleatorio y luego me pasa lo que me pasa, ¿no? Que está un poquito desajustado. Yo tengo que saber cómo hacer los equipos y para qué. Fijaros, esta propuesta de Pere Pujolàs me parece súper interesante. Cuando tenemos un grupo, especialmente si es nuestra tutoría, nosotros podemos clasificar al alumnado en los que tienen mayores necesidades. Fijaros que aquí lo han marcado como con triángulo, ¿vale? Esto sería una clase convencional si hubiera suerte, ¿no? Con 20 alumnos de ratio y si no tendríamos que hacer grupos un poquito más grandes. Y los que son más capaces de ayudar, los que son más resueltos, los que normalmente controlan un poquito más la materia, tienen más habilidades de estudio, de trabajo, más habilidades sociales, los diferenciamos. Y luego el resto del grupo lo marcamos con otro código. ¿Con qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una clasificación de la clase que nos va a permitir hacer composiciones heterogéneas, ¿vale? Que son las que nos recomiendan la mayoría de las investigaciones cuando trabajamos cooperativo, pero a veces para algunas propuestas también composiciones homogéneas. Es decir, aquí tenemos un grupo de 4 alumnos de los que suelen tener dificultades y aquí un grupo de 4 alumnos que son excelentes, ¿no? Pues mirad, si lo que pretendemos es ir incorporando nuevos aprendizajes con estas técnicas cooperativas, con estas estructuras simples, lo ideal es que hagamos los grupos heterogéneos y que esos grupos los hagamos nosotros y los podemos ir moviendo, por supuesto. Si ya lo que queremos es que practiquen lo aprendido o llegar a otras propuestas un poquito de más nivel, ya en este caso podemos hacer grupos homogéneos, ¿vale? Nosotros justo acabamos de estar haciendo una propuesta que terminaba con un producto final que era la grabación de un podcast y cuando empezamos a hacer los análisis de texto, a buscar en fuentes fiables, a traducir esa información, todo eso lo trabajamos con grupos heterogéneos en clase.
Pero ahora que hemos ido a hacer la grabación, lo que ha sido el producto final, en este caso yo, por ejemplo, he decidido hacer los grupos homogéneos. Y hemos tenido grabaciones de podcast, productos finales, que han sido espectaculares, tanto de los alumnos con dificultades como alumnos bastante avanzados. Una vez que tenemos los grupos hechos, nos interesa hacer un reparto de roles. Al principio es bueno que lo hagamos nosotros y poquito a poco ya podemos ir haciendo una rotación de roles que se llama para que todos pasen. Ese alumno que tenemos con mayores capacidades son interesantes que los pongamos como coordinador. Ellos tienen muy claras las tareas, le explicamos a ellos cómo va a ser el reparto y ellos se van asegurando de que cada uno cumple su rol en esta propuesta cooperativa. Luego hay un secretario, que es el que va registrando todo. Normalmente tenemos estos alumnos que son más organizados, que se manejan bien con la agenda analógica o con la agenda digital, ese reparto de tareas. Son los que, si estamos trabajando, por ejemplo, en un entorno Google con documentos compartidos, los que se encargan de darle acceso a los compañeros, ponerlo como editores y van haciendo un seguimiento de ese trabajo. Nosotros ahora que estamos, por ejemplo, con los de cuarto, con un proyecto un poquito más complejo, estamos organizando el trabajo, el secretario lo está organizando en Trello o Trello, no sé si conocéis la aplicación, que es como una pizarra compartida con las tareas que hay pendientes, el reparto de roles, lo que se está haciendo y lo que ya se ha conseguido. Esto lo lleva directamente el secretario, por ejemplo. El portavoz es un miembro del grupo que va a hablar, evidentemente, en nombre del grupo, tanto para dirigirse al docente como para dirigirse a otros grupos cuando hagamos algunas técnicas complejas. Y hay un supervisor que en este caso es interesante. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a hacer trabajos grupales en clase, uno de los principales problemas al que nos vamos a enfrentar al principio va a ser el ruido. El trabajar en grupo genera más ruido en clase, evidentemente. Yo los pongo en grupos de 4, están charlando entre ellos, va subiendo el volumen de clase, ellos van subiendo también y parece que se nos va un poquito de control, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un supervisor al que nosotros nos acercamos y le decimos, oye, acuérdate de mantener el ruido. Podemos utilizar varias herramientas, por ejemplo, está el micrófono, ¿no? que tiene un sonómetro y el sonómetro yo lo proyecto muchas veces en la pantalla de clase, en la pantalla digital y con el micro de la mesa del profe. Y ahí el que está gestionando el ruido, es decir, este supervisor, es el que le tiene que pegar el toque a los compañeros y decir, oye, que está el semáforo en amarillo, que el semáforo salta en rojo, que si no deshacemos grupo, el profesor lo rehace, ¿vale? También controlan el tiempo y el que se encarga de custodiar los materiales. Pues estamos trabajando con portátiles, estamos trabajando con tablets, estamos trabajando en el laboratorio con las cubetas de disección, ¿vale? Él es el encargado. Estos son los 4 roles principales. Ya va a depender del número de alumnos que hagáis por grupo. Y ahora vamos a implementarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. Si queremos, primero, trabajar en cooperativo para fomentar la cohesión de grupo, pues este año tenemos una tutoría de primero de la ESO, es alumnado que viene del cole, de distintos coles, centros adscritos, y necesitamos generar un poquito de cohesión. Mira, si no hay cohesión de grupo, lo de la interdependencia positiva no se va a entender. Entonces merece la pena en las sesiones de tutoría dedicarle algunas sesiones a esto. Es decir, trabajar técnicas cooperativas con el único objetivo de generar cohesión dentro del grupo de trabajo. Luego vamos a trabajar técnicas cooperativas como recurso para enseñar, es decir, estoy explicando mi materia, estamos con esta unidad, estamos con este proyecto y algunas técnicas cooperativas me van a ayudar a trabajar estos contenidos. Y ya en niveles superiores o si llevamos más tiempo trabajándolo, ya podemos centrarnos en técnicas complejas que directamente lo que queramos fomentar sea el trabajo en equipo. Y esto ya nos aparece en las competencias y nos aparece en la legislación vigente. Bien, técnicas de cohesión de grupo hay muchísimas. Nosotros tenemos la suerte de que en el plan de acción tutorial nuestra orientadora siempre nos va dando nuevos recursos, ¿vale? ¿Qué podemos trabajar en ellas? Dinámicas grupales, confianza, juegos cooperativos en el aula, cómo resolver conflictos, cómo gestionar cuando tenemos distintos puntos de vista. Ya os digo, a nosotros todo esto nos lo facilita la orientadora con el plan de acción tutorial. Una de las estrategias muy simples de hacer, una de las dinámicas, imagino que muchos las conoceréis, la tenéis aquí enlazada, que es la técnica de gane el máximo posible.
Con ella se puede trabajar en una sola sesión de menos de una hora en la tutoría y se aprende un poco el sentido de esta interdependencia positiva, ¿vale? De que esto de ganar es más relevante si está ganando el grupo y no si estamos ganando frente a los demás. Aquí os he enlazado la propuesta. En lo que nos vamos a centrar hoy, el trabajo en equipo como recurso, pues mirad, no nos agobiemos y no queramos hacer estructuras complejas desde el primer momento. Vamos a ir trabajando estructuras simples, poquito a poco, y vamos a ir progresando y vamos a ver si realmente, lo que hablábamos al principio, no innovamos por innovar, si realmente esto nos está aportando un beneficio en el aprendizaje de nuestro alumnado. A nosotros nos va a complicar un poco más la tarea, pero si esto repercute en el aprendizaje del alumnado, ese es uno de nuestros objetivos. Finalmente, si estamos ya en técnicas un poquito más complejas, aquí os he enlazado, ¿vale? Os he dejado en abierto una ficha editable para que podáis establecer un plan de equipo. Esto ya cuando se está haciendo, por ejemplo, un proyecto de investigación más complejo, como el que yo estoy haciendo, estamos haciendo un estudio de los quirópteros, de los murciélagos que hay en el municipio y se está haciendo un censo, pues aquí ya hay que organizar el trabajo en equipo de una forma un poquito más compleja. Y ahí es el propio alumno de cuarto de la ESO el que lleva su plan de equipo. Aquí os he dejado también el enlace, ¿vale? Bueno, y poquito a poco, pasito a pasito, se hace el caminito. Voy a echar otro vistacillo al foro por si hubiera algún comentario. Ya sabéis que podéis escribir por el chat privado si tenéis cualquier duda. Y ahora vamos a empezar directamente con estructuras simples. Vamos a ir viéndola una a una. Si queréis que me pare un poquito más en alguno de ellos, yo de vez en cuando echo un vistacillo aquí al chat, ¿vale? Y me vais diciendo. Bueno, empezamos. Aquí tenéis enlazado, ¿vale? Dos publicaciones que son libros completos con numerosas estructuras simples y con algunas técnicas complejas, ¿vale? Yo voy a hablar de las que hemos utilizado más en clase o las que no requieren ahora mismo mucha complicación. Fijaros que en cada una de ellas, ¿vale? Os he podido enlazar, si está subrayado, alguna referencia o alguna propuesta completa y también os he puesto aquí este icono, ¿no? Este gráfico con algunas propuestas precisamente dentro de esta estructura simple que le podemos proponer a nuestro alumnado con talento, ¿no? El folio giratorio es una de las más conocidas. Planteamos una frase relacionada con los contenidos, más que una frase, una reflexión o incluso una pregunta abierta sobre este tema que vamos a trabajar, ¿no? Podemos sacar ahí ideas previas que tiene el alumnado, se coloca en el centro y va pasando, por eso es giratorio, ¿no? Ellos están en estos grupos de 4 que os proponía y ellos van haciendo una propuesta de qué conocimiento tienen sobre esto o qué les sugiere esa pregunta o cómo la responderían. Se va pasando a lo largo del grupo y luego se intercambia el folio con otro equipo. Entonces, entre todos vamos aportando a ver si llegamos un poquito a todos esos contenidos, a toda esa idea, a todas esas reflexiones que queremos trabajar en el tema. Yo os propongo preguntas y frases que generen un poquito una reflexión, especialmente para nuestro alumnado con talento. Que no sea solo, vamos a ver los invertebrados, ¿cuántos animales invertebrados hay? ¿O cuántos grupos conoces? ¿No? Sino, ¿qué importancia crees que tienen los invertebrados? O podríamos acceder, ¿no? con preguntas así un poquito más abiertas. Las cabezas numeradas es interesante. Esos grupos que tenemos de 4 los numeramos, 1, 2, 3, 4. Y cada uno se queda con su número, incluso lo podemos tener en la ficha, con el rol que tenemos, el numerito que tiene. Cuando nosotros estamos haciendo una explicación, podemos lanzar una pregunta. Como ellos están en grupo, les pedimos, vamos a hacer la reflexión grupal. ¿Cómo la responderíais cada uno? Cada uno la piensa de forma individual. Luego hablan entre ellos, ¿no? Lo que se llama juntando cabezas. Hablan entre ellos, buscan la solución común y después voy nombrando uno de los números, por ejemplo, el 3. Pues el 3 de cada grupo me va a responder y veo que el grupo es el que me ha hecho la propuesta más acertada a la respuesta a esa pregunta o la propuesta más interesante. Y sobre eso, pues tomamos nota y ya tenemos un feedback positivo, un punto, una anotación en nuestro cuaderno sobre ese grupo, ¿no? Que ha hecho una reflexión acertada y por lo tanto se le va a tener en cuenta esa propuesta, esa respuesta que han dado
a los 4 miembros del grupo. Si tenemos grupos homogéneos, en este caso, ¿vale? Si lo habíamos estructurado homogéneo, esa pregunta pueden tener distintos niveles de complejidad, ¿no? Para que les suponga un reto. ¿Cómo trabajar, por ejemplo? Ahora, ¿no? Aquí no están haciendo bastante hincapié en el tema de la comprensión lectora, porque parece que seguimos con dificultades a la hora de entender los textos, ¿no? Y nos están pidiendo que en todas las sesiones, desde cualquier materia, trabajemos la comprensión lectora. Pues mirad, aquí se le puede dar parte de un texto o, por ejemplo, un articulillo. Yo le estoy sacando artículos de divulgación científica, pero son divulgativos, no son textos académicos, ¿no? Especialmente con los más pequeños, con primero de la ESO. Yo les doy el texto, les doy la copia del texto y uno de los alumnos, ¿vale? El primer miembro del grupo, número 1, lee el primer párrafo y los demás tienen que estar atentos. El siguiente, ¿vale? El número 2, tiene que explicarle a sus compañeros qué es lo que ha leído el primero, ¿no? Resumirlo. Yo les pido que hagan, que intenten hacer ese esfuerzo de una traducción de contenido, es decir, lo que ha sido un poquito más complejo, esas palabras más complejas, si ellos son capaces de explicarlo en su lenguaje para que lo entiendan los compañeros. Y el resto tiene que decir si ese compañero, el número 2, ha hecho un resumen correcto de lo que se había leído o no. Y así vamos participando todos en esa propuesta de comprensión lectora. ¿Qué hacemos lo siguiente? Pues el siguiente párrafo lo leería el estudiante el número 2 y el número 3 será el que hace el resumen. Y así con el texto se lee completo, entre todos hacen esa propuesta de traducción y de comprensión lectora. Cuando han terminado, pues le hemos dedicado a lo mejor 10 minutos a esa lectura comprensiva en grupo, podemos ir preguntando como antes. Por ejemplo, venga, ahora el número 4, ¿qué habéis decidido? ¿Qué quiere decir? Hazme un resumen completo de este texto, ¿no? O de este articulillo. Esta funciona bastante bien y es muy sencilla de hacer. Las parejas de discusión tiene que ver un poco con esa búsqueda en fuentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las materias de ciencia, para nosotros bastante relevante, todo está en Google y precisamente ese es uno de las ventajas y uno de los problemas, ¿no? Que todo está en Google. Entonces, ¿qué hacemos? Lanzamos una pregunta dirigida, una propuesta, una duda que tienen que resolver por parejas dentro del grupo, tienen que hacer una búsqueda en distintas fuentes. Cada uno busca en la suya, ¿no? Cada uno tiene la fuente. Pues, profe, yo he encontrado esto en Wikipedia. Y aquí podemos ya discutir un poco si supone una fuente fiable o no. Yo lo he sacado en el Sevier, que es un repositorio de estos artículos de investigación. Entre ellos luego discuten las posibles respuestas y tienen que decidir de lo que han encontrado con cuál se quedan como grupo. Y luego por las parejas, pues ya el profesor vamos preguntando, va levantando la mano, oye, ¿qué habéis encontrado? ¿En qué fuente habéis encontrado esto? Y le vamos dando unas pautas de lo que van siendo fuentes fiables o no y por qué. Esto cuesta bastante con los cursos pequeños, ¿vale? Yo ahora mismo estoy teniendo dificultades con los primeros de eso, como es lógico, para que diferencien una fuente fiable de la que no lo es. Están acostumbrados a ponerlo en el buscador en Google y que la primera información que les salga la copian, la pegan, a veces sin ni siquiera entrar en el enlace y eso lo distribuyen a su trabajo. Pues bien, esto lo podemos trabajar, por ejemplo, con esta técnica, ¿no? Y vamos viendo qué grupos, vamos anotando en nuestro cuaderno de profesor, ya aprenden a diferenciar en estas fuentes fiables, van citando esas fuentes fiables y van avanzando en esta temática. La parada de 3 minutos. Esta la empezamos a hacer hace un par de años y funciona genial. Mientras estamos dando la explicación nosotros, cuando consideramos que llevamos bastante información, hacemos una paradilla de 3 minutos y les dejamos que ellos vayan reflexionando sobre lo que hemos explicado y sean capaces de explicar con sus palabras, de hacer un pequeño resumen de lo que hemos explicado y lo más importante y lo más relevante, que sean capaces de sacar alguna pregunta. Aquí estamos desarrollando otra vez el pensamiento complejo, porque tienen que ser capaces de hacer una pregunta con esos contenidos que acaban de aprender, ¿vale? Cuando han pasado los 3 minutos, esos equipos les plantean las preguntas al resto, ¿vale? Pues nosotros, por ejemplo, estamos viendo los invertebrados, nos ha surgido la duda de qué importancia tienen los invertebrados en el ecosistema o qué importancia tiene la abeja para nosotros, para los seres humanos o qué tipo de invertebrados hemos visto y ellos le van haciendo las preguntas a los compañeros.
Esas preguntas que nosotros veamos que sean un poquito más complejas, más reflexivas, yo las voy poniendo en un documento en común. Nosotros que trabajamos con el entorno, por ejemplo, de Google, de Classroom, que trabajaréis seguramente muchos de vosotros, yo luego voy dejando un folio con esas preguntas que van saliendo de las paradas de 3 minutos. Y cuando hacemos pruebas escritas, yo incluyo parte de sus preguntas. Entonces, ellos saben que las preguntas que ellos elaboren, que tengan un poquito más peso, que estén bien hechas, luego van a aparecer en la prueba escrita. Entonces, les beneficia también, aparte que les gusta, ¿no? Que parte del trabajo que ellos han hecho luego aparezca en el examen, en la prueba escrita para el resto de compañeros. Otra estructura simple, en este caso la plantilla rota. Esto viene bien, por ejemplo, para las líneas del tiempo. Si tenemos que hacer una línea del tiempo, yo siempre os pongo ejemplo de mi materia, ¿vale? La historia de la Tierra, ¿no? O la historia de la evolución que la damos en cuarto. Pues en este caso puede estar interesante darle parte de la información rota, es decir, cortada, como si fueran piezas de un puzzle. Y ellos tienen que coger, organizarlo de la forma que consideren más lógica y luego explicarle al resto por qué lo han colocado así. Seguimos con más técnicas, la entrevista en 3 pasos, bueno, esto es más complejo, yo le llamo el 3 before me, ¿no? Que es la típica, como se conoce, yo digo 3 antes que yo, es decir, cuando tenemos una duda, cuando estamos trabajando algo en el equipo, siempre antes de que el portavoz levante la mano y le pregunte al profesor, ha tenido que consultar a los 3 del grupo qué dificultad tiene o qué es lo que no comprende, ¿vale? Es decir, si ninguno de los miembros del grupo realmente ha entendido lo que hay que hacer o tiene una dificultad con el ejercicio o con la pregunta o con el proyecto que estamos haciendo, en ese momento ya se tira el portavoz y el portavoz viene y me pregunta, ¿vale? Pero estamos acostumbrados a que cada vez que cada uno tiene una duda, va levantando, oye, profe, ¿cómo se hacía esto? Y a lo mejor mira y en el proyecto de al lado, en el ordenador de al lado, dice, mira, tu compañero acaba de entrar y ha compartido el documento. Pregúntale a él primero, ¿vale? Esto es interesante que ellos se vayan acostumbrando a ayudarse entre ellos, porque muchas de las dudas que tienen, su propio compañero de al lado ya las ha resuelto, ¿vale? Y es bastante interesante que lo puedan ir resolviendo. Bueno, 1, 2, 4 es una de las estructuras simples más conocidas, ¿no? Es tan simple como que les lanzamos una pregunta con distintos niveles de complejidad y cada uno escribe en su cuaderno cuál cree que es la respuesta a esa pregunta o ese ejercicio lo intenta resolver. Después le decimos, ahora pasamos a doble, ¿no? Doble es con su compañero de mesa, con la pareja. Contrastan qué ha puesto cada uno y si hay diferencias, se decide cuál sería la respuesta correcta en el caso que sea un ejercicio o la respuesta más completa en el caso de que estemos aportando información. Y después pasamos a 4 y entre las dos parejas que anteriormente habían puesto en común, en este caso la respuesta, pues se llega a una propuesta final, ¿no? Pues ya lo tenemos claro entre los 4 que la solución al ejercicio es esta. O entre los 4 hemos llegado a esta definición o a esta elaboración de preguntas respecto a lo que acabamos de dar. Es bastante interesante por la propuesta, es decir, por entender un poco la interdependencia positiva, cómo cada uno puede aportar un poquito a completar esa respuesta final. Los 4 sabios es una alternativa. Yo, por ejemplo, la última que utilicé ha sido con una disección de laboratorio. En este caso, dentro de los grupos, yo nombro a los 4 sabios, bueno, va a depender del número de grupos que tengamos, ¿no? Esos sabios yo me los he llevado durante el recreo al laboratorio y con ellos he preparado la práctica que íbamos a hacer, la próxima disección, ¿no? Ahora estamos con el respiratorio y hemos trabajado con los pulmones. Yo he trabajado con ellos a nivel particular cómo va a ser la disección y qué le vamos a pedir a los compañeros, cómo es el protocolo y cómo que tienen ellos que ir trabajando. Entonces ellos han aprendido eso, yo en este caso serán los sabios. Y ahora, una vez que ellos lo saben, cuando tenemos la clase convencional, ya están divididos en grupos de trabajo, en este caso nos vamos a la mesa de laboratorio a hacer la disección y los sabios se reúnen con el portavoz de cada grupo. Y ellos son los que le explican a sus compañeros cómo se realiza el protocolo de práctica. Y después cada uno de ellos ya
el portavoz lo traslada a su grupo. Es decir, es una transmisión en la que los sabios van a ser un poco los coordinadores de esa práctica de laboratorio, ¿vale? Esto lo podemos aplicar en distintas propuestas que hagamos, ¿no? Yo la última que he utilizado ha sido la práctica. Lápices al centro nos ayuda un poquito a organizar al alumnado el trabajo y a que se paren a pensar. Cuando lanzamos algo, tienden a escribir. Cuando le damos un portátil, tienden a entrar corriendo a buscar la respuesta. Lápices al centro vale para eso. Cuando se propone un problema, los bolis están en el centro o los ordenadores están en el centro, en este caso los ordenadores cerrados, y procesamos esa información. Es decir, discutimos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, nos vamos asegurando que todos los miembros del grupo aporten y cuando ya lo hemos debatido entre los cuatro y lo tenemos claro, cogemos los lápices, si lo estamos haciendo en el cuaderno, abrimos el portátil o la tablet y ahora hacemos el trabajo. Es un poco obligarnos y acostumbrarnos a la estrategia de paramos, reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer y luego ya lo llevamos a la práctica, ya nos ponemos manos a la obra. El juego de las palabras, en este caso el desarrollo de definiciones conjuntos. Esto es interesante, por ejemplo, si ahora nosotros estamos viendo en primero, acabamos de ver el reino de las plantas y hemos visto procesos un poquito más complejos como la fotosíntesis, ¿no? Con algunas palabras más técnicas. Podemos colocar esas palabras técnicas en la pizarra y ellos, a partir de esas palabras clave, de esas palabras guías, tienen que desarrollar lo que consideren que es la definición más adecuada. ¿Para qué nos vale esto? Pues vocabulario específico que ellos tengan que aprender. Pero luego ese vocabulario específico, esas palabras que sí o sí tienen que aparecer, por ejemplo, fotosíntesis o clorofila, que tienen que aparecer, luego ellos son capaces de desarrollar una definición que es más fácil de comprender. Estamos un poco dándole la vuelta a esa definición compleja que aparece en el libro de texto, respetamos esas palabras clave que sí o sí tenemos que aprender, pero la forma de explicarlas es bastante más sencilla y es la que luego se puede quedar en nuestro cuaderno y la que luego le podemos permitir que en una prueba escrita o en una exposición pues la den, ¿no? Una traducción a un lenguaje más sencillo. Bien, mapas conceptuales mudos. Cuando terminemos nosotros, le podemos proponer en la pizarra el típico mapa conceptual, ¿no? Que tenemos siempre al inicio de muchos temas en los libros de texto. Y el alumnado, con todos esos conocimientos que hemos trabajado en grupo, tiene que decidir cómo completarlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, el aparato respiratorio lo tenemos y ponemos formado por, y le dejamos los dos huecos. Pues ellos tendrían que completar con las vías respiratorias y con los pulmones. Y dentro de la vía respiratoria le abrimos otra llave y le ponemos que están compuestos de las fosas nasales, la faringe, la laringe, y ellos tienen un poco que organizar esos contenidos que puede venir genial, por ejemplo, en sesiones previas a la prueba escrita, ¿vale? Hay docentes a los que les gusta hacer este mapa conceptual al inicio, pero si lo hacemos al inicio no podemos trabajar con la dinámica del mapa conceptual mudo, porque esos conceptos, esos conocimientos no lo tienen, ¿vale? Esto nos vale un poco para recapitular al final de la sesión y organizar los contenidos antes de hacer la prueba escrita o la exposición o lo que le vayamos a pedir en este caso para calificarlo. A alumnado con talento le podemos dar el mapa en blanco o directamente le podemos decir, sin darle las llaves, que ellos elaboren dentro de su grupo cooperativo el mapa desde cero. ¿Cómo organizarían todos los contenidos que le hemos dado? El puzzle cooperativo, en este caso, lo que se hace es, dentro de unos contenidos que son complejos, pues si estamos ahora con animales vertebrados, dentro de los grupos de vertebrados, a cada miembro del equipo se le da uno de los grupos. Por ejemplo, uno de ellos va a llevar peces, otro va a llevar anfibios, otro va a llevar reptiles y otro va a llevar aves. Ellos tienen que buscar esa información, resolver las preguntas, las tareas que nosotros le propongamos y se van a unir con los miembros de los otros grupos cooperativos que están preparando la misma temática. Entonces se unen con todos los que están preparando peces, con todos los que están preparando anfibios o reptiles y luego cuando vuelven, cada uno de los miembros del equipo está especializado en una de esas partes del puzzle y es la que ponen en común con el resto de compañeros, las preguntas que han elaborado, la información que han encontrado, las curiosidades y con eso
tenemos ya una estructura inicial completa de los 4 grupos que vamos a ir trabajando durante el tema, por ejemplo. Mapa 4 bandas, en este caso se hace, como hemos hablado antes, un mapa conceptual, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno, en este caso cada uno de los miembros del equipo, va a aportar. Esta puede, por ejemplo, complementar a la parte del puzzle cooperativo, ¿no? Lo que vamos a hacer es esa síntesis, ese mapa conceptual, a partir de las partes en las que se ha especializado cada uno de los miembros del equipo. Seguimos. Control grupal, ¿vale? Antes de la prueba escrita acabamos de hacer el repaso, acabamos de hacer los mapas conceptuales, le damos un control, una prueba escrita grupal. Tienen una sola, ¿vale? O sea, un control para los 4, por lo tanto se la tienen que ir turnando. Y hasta que todos los miembros no tienen claro exactamente esa pregunta que se está haciendo, la pregunta 2, todos los miembros no saben realmente cómo responderla o cómo completarla, no se pasa a la siguiente, ¿vale? Cuando ya han terminado y parece que todo el grupo lo tiene claro, se entrega ese control grupal y nosotros como profesores hacemos la corrección en grupo. Y finalmente se hace una evaluación a cada uno de los miembros en base a los aportes que han tenido, ¿vale? Bueno, aquí os he soltado un montón de estructuras simples, espero que os hayan ayudado, que no hayan sido muy liosas, cada una están enlazadas. Y voy a aprovechar para echar un vistacillo, por si acaso aquí en el chat habéis puesto algo. A ver, me aparece, ¿no? En comentarios. Bien, ahora sí me aparece, ¿vale? Que antes no era capaz de leer. Voy a ir pegando un repasito por si hay alguna pregunta que se me ha pasado, ¿vale? Bien, aquí los saludos, buenos días a todos. Begoña de Zaragoza, de Madrid, de Sagrado Corazón, buenos días, la mayoría son saludos. A ver, se podría aplicar en infantil, sí, sí que se puede. Yo en concreto, no sé si Laura me había preguntado, no sé si en concreto se refería a una de las técnicas, pero el cooperativo se puede hacer, vaya, de hecho en infantil es uno de los referentes porque trabajáis por rincones, ¿no? Por lo que conozco, aunque yo doy clases en secundaria, sí que se puede hacer, especialmente técnicas simples, ¿no? Es muy complejo a lo mejor con los chicos de infantil, con el alumnado, que ellos comprendan lo de la interdependencia positiva a la hora de calificarles, pero en cuanto a este tipo de propuestas, sí, sí. Vale, me preguntaba en concreto la de parejas de discusión. Sí que se puede hacer, lo que pasa que, claro, con ello imagino que será un poquito más complejo el que ellos tengan la capacidad de escucharse uno a otro a la hora de que uno propone una respuesta, ¿no? Es verdad que es un poquito más complejo a lo mejor esa en concreto, esa dinámica. ¿La de los 4 sabios es parecida al comité de expertos? Totalmente, sí. La tenemos aquí, vamos a volver. Los 4 sabios. Sí. ¿Vale? Mira, es la misma, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos comité de expertos son distintas formas de llamarlas. En ese caso sí, ¿vale? Esta es la que yo he explicado que hice con la práctica de laboratorio. Bueno, he hecho un vistacito aquí. Es la misma, ¿vale? Son otras formas de llamarla. En los enlaces que os he puesto, vais a ver como muchas veces la misma dinámica se puede llamar de varias formas. En función de si hemos hecho una traducción directa, muchas de estas vienen de traducciones directas del inglés, ¿vale? Bueno, vamos a ver, estamos a I20, entonces me gustaría enseñaros algunas propuestas de técnicas cooperativas un poquito más complejas, ¿vale? Estas son menos, pero vais a ver cómo enlazamos algunas de las técnicas sencillas. Y ya luego dejamos otro ratito por si tenéis otras propuestas.
Mirar, el trabajo en equipo, logro individual, ¿no? Las iniciales le llaman TELI. A mí cuando me la explicaron hace unos años en la facultad, vino una profesora de la Facultad de Medicina, fijaros, de la Universidad de Maastricht, y nos comentaron que llevaban trabajando ya los últimos 20 años en una especie de modalidad del cooperativo que le llamaban el PBL, no, el TBL, de Team Based Learning, es decir, de aprendizaje basado en equipo. Y ellos precisamente lo que estaban haciendo era esta propuesta del cooperativo, que era el TELI. Fijaros que lo llevan haciendo 20 años en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Maastricht. ¿Qué se hace? Pues mira, cuando nosotros elaboramos un grupo heterogéneo, tenemos previamente, ¿vale? Para esto tenemos que tener ya información previa del alumnado, especialmente si hemos trabajado con ellos varios años anteriores, ¿no? En cursos anteriores. Y es saber un poco el nivel de desempeño que tiene cada uno de los alumnos. Cuando ya hemos trabajado con ellos, por ejemplo, a lo largo de esta primera evaluación, ya sabemos más o menos el nivel de desempeño que tiene en nuestra materia, sabemos más o menos a qué nivel está o el tipo de calificaciones que está sacando, ¿vale? Eso es importante. Le hacemos una propuesta grupal, ¿no? Nosotros dedicamos 1 o 2 las sesiones que necesitemos a dar la explicación. Le damos un listado de ejercicios, de actividades, de tareas, de preguntas, para que las resuelvan. Y un solucionario. Como siempre, siguiendo la estructura simple que hemos visto antes, hasta que nos aseguramos que todos los miembros del grupo no han comprendido cómo se realiza ese ejercicio concreto, no se pasa al siguiente, ¿vale? El que hablábamos de 3 antes que yo. Si hay dudas, consultan al profesor. Después de haber hecho todos estos ejercicios que han sido similares a los que yo le puedo poner en un proyecto final o en una prueba escrita, acordaos que en muchos de los casos esas preguntas han salido de sus propias propuestas que hacían en la parada de 3 minutos. Le hacemos una prueba escrita tradicional, individual. Podemos, según el tipo de prueba escrita, luego hacer un reparto y se hace una corrección, hacemos una corrección grupal y se pone una nota. Esa nota es individual, es decir, cada uno tiene su nota en su prueba escrita según lo haya hecho y el tiempo que le haya dedicado a hacer los ejercicios, a entenderlo o a repasar en casa. Pero acordaros que lo han estado resolviendo entre todos. Entonces, ese alumno que sí que controla un poquito más, está ayudando a sus compañeros. Este alumno con talento en cierto ámbito, en esa propuesta que hemos hecho, le ha estado hablando entre iguales a sus compañeros, por lo menos para asegurarse que lo entiendan. Esto repercute en una nota individual, logro individual, ¿vale? Pero luego además le vamos a hacer un reconocimiento en equipo. Mirad, algo que se trabaja desde muy pequeñito, ahora que me habéis preguntado lo de infantil, ¿no? Siempre trabajamos con el tema de un poco la recompensa, de las insignias. En secundaria, los alumnos que yo tengo todavía les motiva el que nosotros le pongamos en su Moodle, ¿no? En la plataforma Moodle, las insignias por lo que están consiguiendo a nivel grupal o a nivel individual, que le hagamos un reconocimiento cuando hacemos la fiesta de fin de curso o cualquier efeméride, que eso se les reconozca con algún premio, ¿vale? Pues aquí vamos a aprovechar entonces esa motivación. Ellos han preparado la prueba en grupo, la han hecho individual, tienen su calificación individual, cada uno la suya, pero luego, en base del punto de partida, le hacemos un reconocimiento al equipo. Es decir, este equipo estaba formado por alumnado que sacaba 9 y 10, ¿no? Ese alumno más capacitado o con menos dificultades, pero había también un compañero que normalmente sacaba 3, 4 en mi materia y luego había 2 alumnos que normalmente la superaban sin problema, pero no tenían calificaciones altas. Bueno, pues vemos la media que han sacado cada uno de ellos con respecto a las notas, a las calificaciones que tenían antes, a esa puntuación de base. Y si la han superado, se le da un reconocimiento a ese equipo, ya dependiendo el sistema que tengáis vosotros, si tenéis el sistema de insignia o si tenéis alguna recompensa, podéis hacer tarjetas, ¿no? Que se hacen mucho en gamificación, de pues vaya a tener esta ventaja en la próxima prueba escrita o en el próximo recreo vaya a poder tener, ¿vale? Y eso motiva al grupo a ayudarse entre ellos y a que se superen, ya no solo porque cada uno saque la mejor nota posible, sino que si han superado las calificaciones que solían tener de media como grupo, eso les va a repercutir en una ventaja. Bueno, el torneo de juegos cooperativos. Hacemos agrupación heterogénea, se presentan los contenidos
y lo que vamos a evaluar. Y en este caso tienen, como hemos visto antes en la estructura simple, tienen su hoja de ejercicio con las respuestas. Tienen que ir viendo cómo la solucionan, 1, 2, 4, se acuerda una solución compleja y se pone en común. Una vez que la han puesto en común, comparan con el solucionario si realmente es la correcta o no. Y si es correcto, siguen adelante. Cuando ya lo hemos resuelto, todas las preguntas, todas las actividades, lo que hayamos hecho, ahora en este caso redistribuimos y hacemos un agrupamiento homogéneo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues en esos agrupamientos homogéneos con los distintos niveles, calificaciones, le ponemos una prueba similar que la podemos graduar en distintos niveles de dificultad. Y en este caso tienen que solucionarlo cada uno al nivel que le hemos puesto. Cuando ya los hemos dividido en esos grupos homogéneos, vuelven a su grupo original y hacemos una media de la nota que ha sacado cada uno de ellos en los distintos grupos, ¿vale? Y por lo tanto eso les repercute al final en su grupo inicial cooperativo. Han empezado en su grupo base, se han distribuido con otro, han visto cómo ha sido el aporte en el otro grupo y al final se hace un sumativo en el grupo base. Seguimos, la enseñanza acelerada nos vale para distribuir contenidos que van avanzando de forma clara en niveles de complejidad. En ejercicios matemáticos lo vemos. Podemos trabajar una álgebra básica y podemos ir subiendo el nivel de complejidad, ¿vale? En este caso nos vamos ayudando que los alumnos que están haciendo ejercicios ya más complejos pueden facilitar el trabajo a los alumnos que todavía están en unos niveles por debajo, ¿no? Están haciendo ejercicios más simples. O a nivel de programación. Nosotros, por ejemplo, fijaros, en ciencias que trabajamos con las claves dicotómicas, a la hora de hacer identificaciones de plantas, de animales o de otros organismos, hacemos una primera fase que es aprender a utilizar una clave dicotómica. Nosotros tenemos la muestra delante en el laboratorio y el aprendizaje a hacer esa clave dicotómica. Alumnos que ya manejan muy bien las claves y saben perfectamente los términos, ellos están trabajando ya con su propia elaboración de clave dicotómica. Y los alumnos que están, por ejemplo, ahora cursando la computación y robótica desde primero, ellos me están haciendo clave dicotómica utilizando Scratch, ¿no? La propuesta de programación muy sencilla. Entonces, esto nos vale para acelerar un poquito, es decir, los alumnos que están un poquito por encima están trabajando a otro nivel de complejidad y cuando lo unimos en el cooperativo pueden ayudar a esos compañeros que todavía están con la primera fase de las claves dicotómicas, ¿no? En este caso, o de los ejercicios de matemáticas. La investigación grupal, en este caso, es cuando le mandamos muchísimas veces el trabajo de vamos a investigar. Yo con tercero, ¿no? Que estoy dando los aparatos y los sistemas del cuerpo humano. Una vez que hemos dado toda la parte teórica, hemos hecho las propuestas, hemos hecho la disección que hemos visto, incluso la prueba escrita, pues ahora les pido el típico trabajo de investigación en el que se van a hacer un reparto de las distintas enfermedades que hay en ese sistema o en ese aparato que hemos trabajado. Entonces, cada uno va a trabajar dentro del grupo una de esas enfermedades. Van a desarrollar con el profesor, van a decidir qué es lo que van a explicar y de qué forma lo van a exponer, si lo van a hacer un poquito más participativo, a qué público lo van a dirigir. Y luego lo que hacen es presentarlo al resto de clases. ¿Por qué? Porque cada uno ha preparado una enfermedad distinta en este caso, ¿no? Y de esa enfermedad, luego ellos van a hacer una propuesta también de algunas preguntas para ver que el resto de compañeros se han enterado, resuelven dudas, hacen algunos juegos participativos, hacen algún quiz o un Kahoot. Y de aquí, si no hemos hecho la prueba escrita, luego podemos sacar las preguntas de la parte de enfermedades del sistema circulatorio. Pues ha salido del trabajo de investigación que ha hecho cada uno, ¿vale? Cada uno se ha especializado en uno. Y para cerrar, mira, aquí no me voy a meter porque vais a tener una sesión con Dolores Valadez, una compañera de México, de otras metodologías activas, ¿no? Que se combinan con las técnicas cooperativas. Esto no está directamente cerrado, ¿vale? El aprendizaje basado en equipo, en proyectos, en problemas, la UDI, el aprendizaje servicio o la gamificación.
¿vale? Yo en esto no me meto porque lo dirá la compañera, pero sí que os he puesto también, acordaos, cada vez que aparece algo subrayado, os he puesto la referencia. Y antes de pasar a algunas técnicas de evaluación, de cómo podemos evaluar todo esto, ¿no? Que nos genera a veces un poquito la duda, me voy a pasar otra vez un poquito por el foro, ¿vale? A ver qué hay por aquí. Aquí me confirman que efectivamente se llama de otra forma. Miriam, efectivamente, sí. Vale, ¿cómo ha llamado a la aplicación de pizarra compartida? Nosotros usamos la Jam de Google, pero creo que la van a quitar. Mira, nosotros usamos Trello o Trello, ¿vale? Os pongo aquí cómo se llama la aplicación. Creo que es eso a lo que te refieres, ¿no, Susana? La de pizarra compartida para organizar las tareas, ¿no? ¿Te refieres a esa? Pues esa funciona genial y es muy, muy intuitiva. Es fácil que la usen y ya te digo, te permite plantearte las propuestas de trabajo, hacer ya el reparto de roles, que esto es súper importante, cuáles se están haciendo, quién se está encargando de qué parte y finalmente cuáles están hechas ya, ¿vale? Y todo eso lo tenemos en un pantallazo. Trello a nosotros nos funciona genial. Yo lo estoy usando con Cuarto y va genial. Para grabar podcast, ¿cuál empleas? Jamboard quería decir antes. Nosotros para grabar no estamos utilizando una aplicación concreta porque tenemos una mesa de grabación en una sala que le llamamos el aula flexible, que es donde tenemos el croma y ahí tenemos la mesa de grabación con los micros. Lo que sí utilizamos es el Audacity luego para editarlo. Audacity, os lo pongo aquí también. Creo que lo conoceréis, ¿no? Ahora, por ejemplo, fijaros, en la última propuesta que he hecho, esto lo hemos hecho con el alumnado de primero, hicimos una tarea de motivación muy interesante y es que quedamos con una bióloga y divulgadora que se llama Aina S. Erice, no sé si os suena, tiene un podcast bastante famoso sobre las plantas perdidas, ¿no? Que habla un poco de la historia, de la etnobotánica y relaciona esta parte de la botánica a lo mejor un poco más densa con los usos históricos y las curiosidades. Pues contactamos con ella en una videoconferencia y ella nos estuvo dando unos tips a estos alumnos 12, 13 años, primero de la ESO, de cómo elaborar un programa de podcast. Lo grabamos en la mesa de mezcla, lo editamos con Audacity en pequeños capítulos y lo subimos a un canal de iVoox que tenemos del centro educativo, ¿vale? Si entráis en el IE en Los Montes, que en nuestro centro, veis el canal de iVoox. Bueno, os voy a dejar esto por aquí. Muy interesante. Está el libro que os enseñé antes, ¿no? Bien, conozco un montón de técnicas, pero ahora, ¿cómo lo traslado luego esto a la calificación? Pues esta propuesta es bastante interesante. Ya sabéis que a nosotros nos piden, por ejemplo, aquí, ¿no? La normativa a nivel nacional, aquí en España, luego ya veremos en países de Latinoamérica, ¿no? Con otra normativa educativa, pero nos piden que evaluemos por criterios, que sea formativa y aquí que diferenciemos lo que es evaluar de lo que es calificar. Una evaluación formativa es que le estemos dando un feedback al alumnado. Pues imaginaros la cantidad de feedback que tiene un alumnado que está trabajando y que se está corrigiendo entre ellos mismos y que el profesor puede ir pasando de mesa en mesa de trabajo a darle ese feedback también, ¿no? La cantidad de información que le está llegando. Diferenciada, aquí no estamos centrando en alumnos con distintas capacidades y necesidades, continua, integradora y objetiva. Ya sabéis que podemos hacer una heteroevaluación, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Nosotros como docentes de forma externa evaluamos, pero tenemos herramientas para que ellos se autoevalúen y para que se coevalúen entre compañeros. Una autoevaluación es yo evalúo mi propio trabajo. Coevaluación es yo evalúo a mi compañero. Evaluación entre iguales. Y la heteroevaluación es la que yo le hago como docente. Y podemos ir evaluando muchos procedimientos, ¿no? A través de la observación, de la encuestación, de pruebas escritas, orales y de producciones. Bien, para evaluar la cooperativa podemos utilizar muchísimos instrumentos y muchas herramientas. Os hago una pequeña diferenciación porque es verdad que a veces esto es confuso. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Los instrumentos son las evidencias de producción del alumnado. Me ha entregado un ejercicio, una tarea, la prueba escrita.
la presentación que ha utilizado para hacer la exposición en clase. Esos son instrumentos, porque son evidencias que yo luego registro. Y algo que a nosotros nos ha resultado bastante interesante, y os lo he enlazado aquí, ¿vale? Es el tema del portfolio. Mirad, yo el portfolio lo conocí ya en la facultad, dando didáctica. Nosotros lo estamos utilizando en el IES Los Montes como un instrumento de evaluación en el que el alumnado selecciona sus evidencias, sus producciones, sus realizaciones, las sube a su portfolio personal, que lo estamos haciendo con Google Sites, es como su página web. Y en ese portfolio no solo está la evidencia, es decir, no solo está el trabajo subido, su presentación, sino que le pedimos siempre una reflexión sobre el trabajo. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Y cómo he solucionado esas dificultades? Esto ya trasciende un poquito más el aprendizaje específico de mi materia en la escuela, porque con esto nos vamos a encontrar a lo largo de la vida en cualquier trabajo que desarrollemos. Y es qué dificultades he tenido y cómo me he enfrentado a ellas y cómo las he solucionado, ¿vale? Cuando hablamos ya un poquito de la reflexión, aquí nos estamos metiendo en metaaprendizaje, es decir, estamos reflexionando sobre nuestro propio proceso, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un enlace de los portfolios de nuestro alumnado que está empezando a hacerlo con 12 o 13 años. Ya están empezando a diseñar en SAI su propia web y están poniendo estas reflexiones, ¿vale? Y luego vamos a calificar con unas herramientas, es decir, vamos a trasladar toda esta evaluación, toda esta evidencia del alumnado, la vamos a trasladar a nuestro cuaderno de docente, ¿no? Pues ya sabéis, por ejemplo, aquí en Andalucía utilizamos Seneca, hay diferentes cuadernos, ¿no? Podemos utilizar Idoceo, podemos utilizar Aditio. Aquí lo que hacemos es registrar esas producciones y vincularlo a las calificaciones, ¿vale? Ya calificar es ponerle la nota. Herramientas muy interesantes, listas de cotejo y rúbricas, ¿no? Que son más complejas, que ya cogemos cada uno de esos criterios o esos parámetros que vamos a evaluar y los dividimos en niveles de desempeño. Bien, yo os he puesto aquí, fijaros, os he marcado el portfolio que nosotros utilizamos como instrumento. Y os lo he enlazado, espero que lo podáis ver, que veis la pantalla. Y aquí estáis viendo los portfolios personales de aprendizaje de nuestro alumnado. Si accedéis aquí por curso, aquí en el curso actual, ¿vale? Estos son nuestros alumnos. Podéis ver aquí unos resumen de lo que están haciendo. Y si entráis en portfolios por curso, ya vemos, por ejemplo, que en primero de la ESO, aquí tenéis a nuestros alumnos de primero E, ¿vale? Cada uno de ellos está aquí enlazado con su portfolio personal. Y si accedemos a sus portfolios, esto lo están haciendo chicos con 12, 13 años. Tienen su proyecto vital, es decir, son reflexiones un poquito personales, de presentaciones, de motivaciones, actividades que hacen vinculadas al instituto y luego en cada uno de los cursos van a tener un desplegable con las distintas materias. ¿Y qué están haciendo en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, lengua, ¿qué actividades, no? Pues mis expresiones favoritas, mi abanico lingüístico. Y aquí salen las evidencias del producto que han hecho y fijaos que además incluyen una reflexión de lo que han aprendido, qué dificultades han tenido, cómo las han podido superar, ¿no? Esto es muy, muy, muy relevante a la hora de aportarte evidencia del aprendizaje del alumnado más allá de la propia realización que ya la hemos evaluado. Si lo han trabajado en cooperativo, esas dificultades te van a aparecer aquí y cómo las han solucionado. Y además, esto nos da una pista para eso que hablábamos de tener una media, un baremo de en qué punto está cada uno de los alumnos a la hora de hacer esos grupos homogéneos o heterogéneos. Y a partir de ahí, ¿qué avance tienen? De aquí sacamos una información súper interesante. Imaginaos cuando ya tenemos todo esto de primero de la ESO y tenemos otra vez a este alumnado en segundo. Pues es que ya tenemos una evidencia increíble para hacer, por ejemplo, la evaluación inicial, ¿vale? Esto se queda aquí registrado. Si vemos de otros alumnos, pues mirad, nos vamos a portfolios por curso, nos vamos a cuarto, pues ya evidentemente estos son alumnos que llevan 4 años trabajando con sus portfolios, ¿vale? Y aquí tenemos ya unas propuestas súper interesantes. Aquí tienen, fijaos ya, el desplegable de los 4 cursos de la evidencia. Pues en cuarto de la ESO vemos en cada una de las asignaturas. Todo esto lo han hecho ellos, ¿eh? Desde primero de la ESO lo llevan haciendo.
Pues igual. ¿Qué están haciendo cada uno? Las reflexiones que están haciendo en sus trabajos. Ya propuestas un Francisco, perdona que te moleste, es que Sí, no están dime. viendo los ejemplos. No me digas. No, están viendo solo el Canva. Anda. Pues gracias por avisarme. A ver, le doy a compartir aquí. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí, perfecto, ya lo están viendo. Ostras, pues muchas gracias por avisar y lo siento, que estaba aquí No hablando y no me he faltaba. dado ni cuenta. Bueno, pues os lo enseño rápidamente. Fíjate, en el enlace que yo he puesto antes de portfolio, os dirige a la Espera, que página de portfolio. ahora se ha quitado, Francisco. No me digas. Sí, vuelve a presentar. A ver, presentar. Compartir pantalla. Vamos a ver si con esta lo veis bien. Listo, ya se ve perfecto. ¿Aparece la página de Sí, sí. portfolio? Sí, sí, Bien. perfecto. Vale, mirad, es que eso es un instrumento de evaluación bastante potente. Aquí podéis acceder a los portfolios, por ejemplo, de nuestros centros. Hay muchos centros que ya lo están haciendo. Y esto es lo que os quería enseñar antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de primero, podemos acceder, ¿veis? Aparecen las iniciales, los nombres y las iniciales de cada uno de los alumnos y podemos pinchar y acceder a su portfolio, que es un site que han creado ellos. Estos son alumnos de 12, 13 años. Y si vamos al desplegable, aquí solo tienen los de primero, ¿no? Pero ya iremos avanzando. Tienen en todas las materias vinculadas las distintas tareas que se han estado haciendo. No solo ponen una evidencia de su aprendizaje de cada una de las tareas, sino que lo que más nos interesa muchas veces a nivel de pensamiento complejo es la reflexión sobre su trabajo, ¿vale? Y es el que compartan si han hecho ese trabajo de forma cooperativa o no, qué dificultades han tenido, qué aporte ha tenido cada uno, qué han aprendido, qué nuevas dudas les genera la propuesta. Y esto lo tenemos en alumnado desde segundo, o sea, desde primero de la ESO hasta cuarto. Aquí esta no sé si la estáis viendo. ¿Se ve bien otra vez? Para acceder a los de cuarto, por ejemplo. Sí, sí, se ve perfecto. Vale. Pues mirad, aquí accedemos, por ejemplo, lo mismo, a los portfolios del alumnado de cuarto A, ¿no? Y tenemos a Isabel o a Paula. Podemos acceder a sus portfolios y vemos el trabajo que han hecho ellos durante estos 4 cursos. Tenemos una evidencia de curso a curso que nos vale, como comentaba, para las evaluaciones iniciales, el metaaprendizaje que están teniendo, es decir, las reflexiones que van haciendo. Podemos comparar los trabajos de Paula desde que entró a primero de la ESO a los trabajos que está haciendo ahora en cuarto, que son espectaculares, ya no solo a nivel de producción, de evidencia, sino a nivel de reflexiones, ¿vale? Esto era una de las cosas que os quería enseñar antes de cerrar y, Miquel, si me da tiempo, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, te quedan 15 minutos. Si te da tiempo en 15 minutos a presentar lo que quieres presentar, Sí, 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 claro. pues dale, comparte otra vez. Que ahora has Pensaba dejado de que... compartir. Sí, Mientras, te hago una dime. pregunta. A Sí, mí me está claro. interesando. Estos portfolios está hecho con Google Sites, ¿no es verdad? Sí, Y cada alumno tiene su propio Google Sites, entiendo, que edita, ¿no? Y aquí exacto. es un hiperenlace, ¿no es verdad? A la página de portfolios de todo el centro. Sí, mira, en el propio Canva que hemos estado utilizando para la presentación, os he marcado directamente el enlace a los portfolios de la web de nuestro centro. Vale. Y ahí lo podéis pinchar en el desplegable por curso y en cada curso te aparecen los alumnos y si pincha en cada alumno te lleva a su portfolio personal. Eso ¿Y es un site personal que ha desarrollado cada uno. no habéis tenido problemas de protección de datos? ¿De algún papá o mamá que se haya quejado de compartir No, esos trabajos? No, ¿eh? no, porque en Ni este... tema de inspección ni nada, ¿no? No, no, no. De hecho, todo lo contrario. Vaya, ellos lo que tienen, como estamos trabajando con el Google, antes se llamaba el Google Suite y ahora es Google Space for Education, ¿no? Ellos tienen una cuenta de Google, pero no es su Sí. cuenta personal. No Ya, están lo sé, lo vinculados a sé, sus lo sé. datos personales. Tienen Ya una lo sé. cuenta del centro.
De hecho, su cuenta no es @gmail.com, es Ya, arroba es hielomanagement.com. sí. Entonces, se supone que ahí no tenemos problema a la hora de que trabajen con esta plataforma. Vale. Molt bé. Bueno, voy a pasar a lo siguiente que os quería enseñar, ¿vale? A la hora de evaluación, que era el tema de las rúbricas. Voy a darle a compartir, a ver si se ve bien. Compartir pantalla. Estamos Listo, aquí de nuevo sí, en... perfecto. ¿No? Bien, lo que os quería comentar antes de terminar, ¿no? Me quería centrar por un lado en los portfolios porque creo que es un instrumento bastante complejo y luego hemos visto distintas herramientas que podemos utilizar. Aquí me gustaría centrarme, os he dejado un enlace a un vídeo tutorial precisamente que hicimos este año de cómo utilizar Corrubric. Si utilizáis precisamente el Google Suite, ¿no? Si estáis utilizando cuentas vinculadas a Google, tenéis una pestaña que podéis añadir que se llama Corrubric, que es precisamente para trabajar con rúbricas de evaluación y para empezar a desarrollar la coevaluación y la autoevaluación entre compañeros. Es bastante sencilla y es bastante intuitiva. Si ya estáis trabajando con Google Classroom, directamente al iniciar en Corrubric, os va a cargar el listado de alumnado de los distintos cursos. Y te carga una plantilla similar a como sería una plantilla de Excel, de las que me utiliza muchas veces para evaluar, y esa plantilla ya está preparada para que introduzcas los distintos criterios que quieres, ¿vale? Lo que quieres evaluar y los huecos para los descriptores, ¿vale? Es decir, para que puedas tener los distintos niveles dentro de cada criterio. Una vez que le des y lo actives, te lo va a cargar directamente a tu Google Classroom, ese enlace. Entonces, cuando un alumno haga una elaboración, haga un proyecto, haga una exposición y termine, nosotros, por ejemplo, con las tablets o con los portátiles, con el carrito de portátiles en clase, lo que hacemos es cada alumno evalúa a su compañero, a la exposición que ha hecho, en base a cada uno de los criterios. Esto no vale solo para añadir una nota más, una calificación más, aparte de la del profesor. Esto vale porque así ellos tienen muy claro el nivel de consecución que se le pide en cada uno de los criterios, ¿vale? Esos descriptores, es decir, a qué nivel tienen que llegar en cada uno de los criterios. Y funciona genial. Con Corrubric podéis trabajar con rúbricas de evaluación, ¿vale? Es decir, los criterios con los descriptores, con las distintas escalas, pues de 1 a 4, viene normalmente de 1 a 4, pero se puede modificar. O te permite hacer la típica checklist, ¿vale? En este caso, que es, yo necesito que esta exposición tenga acceso, enlaces a fuentes fiables, que tenga estos parámetros. Es algo mucho más concreto. Pues ahí me puedo hacer una checklist y eso también luego lo puedo derivar directamente a una hoja de Excel con calificaciones. Es bastante intuitivo y muy fácil. Como una propuesta un poquito más compleja, este año nosotros hemos empezado a utilizar, sabéis que tenemos una plataforma Moodle, ¿no? Se suele trabajar más la Moodle ya a nivel universitario, pero tenemos acceso también a trabajar con plataformas Moodle y la plataforma Moodle tiene una opción que se llama el taller de Moodle y es la que hemos empezado a desarrollar este año. El taller funciona exactamente igual que Corrubric, pero es un poquito más complejo, es menos intuitivo, pero nos viene bastante bien para cuando hacemos proyectos cooperativos porque luego te va a derivar en 2 calificaciones. No solo una calificación del instrumento en sí, es decir, de la realización del alumnado, por ejemplo, de su proyecto o de su exposición, sino que te va a permitir calificar cómo el alumnado se evalúa entre ellos. Es decir, estás haciendo una evaluación del propio proceso de evaluación, ¿vale? Ya os digo que es un poquito más complejo, pero aporta muchísima información. Y ya no me vale que al alumnado de mi grupo, como es el alumno de mi grupo, haga lo que haga, le voy a poner un 10, sino que en base a los criterios que yo he marcado de cómo tiene que ser un buen trabajo, qué criterios tiene que cumplir y en qué niveles, si tú evalúas por encima o muy por debajo de lo que hemos establecido los profesores con este taller de Google,
tu nota de la realización puede ser buena, pero tu nota de cómo estás evaluando a los compañeros te va a bajar la media, ¿vale? Entonces es una herramienta súper potente para que ellos se vayan tomando en serio este proceso de coevaluación e incluso de autoevaluación, ¿vale? Esto es lo que me quería centrar sobre todo en este instrumento y en esta herramienta, porque creo que son intuitivas, son fáciles de usar, pero nos aportan una cantidad de información increíble para nuestras propuestas cooperativas. Y por mi parte, a nivel teórico estaría hasta aquí. Miquel, voy a ceder por si acaso han comentado algo en el foro y le echo un vistacillo, ¿vale? Vale, bueno, simplemente ha habido una pregunta que preguntaba sobre, te la pongo en la pantalla, no sé si la ves Dime. en pantalla la pregunta, si no te Sí, la leo. Cada sí. uno hace un Google Sites cada año y luego como profesor los gestionas en la página de portfolios por año o cada alumno tiene su evolución en su propio Sites. Bueno, por lo que has comentado entiendo que cada alumno tiene su propia evolución, ¿no? Eso es así. Ellos crean el site en primero de la ESO y le van añadiendo de cada una de las materias, cuando vemos alguna realización que hay que subir alguna evidencia que sea de mayor peso, nosotros cada profe en cada asignatura le decimos, y esto lo vamos subiendo al portfolio, ¿vale? Cuando llegan a segundo, ellos ya tienen su portfolio hecho. Lo que crean es la pestaña, ¿vale? Crearían la pestaña de segundo de la ESO y de las materias de ese año. Tienen el mismo site desde primero hasta cuarto. Es muy potente precisamente por eso, porque dentro de un portfolio de un solo alumno puedes ver sus evidencias, sus reflexiones, desde que empezó en primero hasta que ha terminado en cuarto con nosotros. Nos preguntan por si tienen acceso a la presentación y si en la presentación están los enlaces para ver los portfolios. Sí, sí que lo tenéis, ¿vale? En la parte de evaluación, cuando os he marcado el portfolio, precisamente os he puesto un pantallazo de los portfolios de nuestro centro y tenéis el enlace, ¿vale? Y de todo lo que hemos visto de cada una de las estrategias, igual, todo lo que veáis que está subrayado, podéis pinchar y os va a dirigir al artículo o a la publicación donde tenéis distintos ejemplos. Vale, de todas maneras, aquellos que no hayan tenido oportunidad de tener el enlace de la presentación, Francisco me lo pasará y os lo haré llegar, ¿vale? Exacto. Entonces, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, os he compartido ya el enlace para que podáis firmar en la asistencia de hoy. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos por este día de formación que ha sido estupendo, ¿vale? Las Muchas gracias gracias. a vosotros, encantado y espero que os sirva de ayuda y espero no haberos liado mucho. Tenéis mi correo, ¿eh? Cualquier Sí. cosa, porfa, me escribís y yo encantado lo hablo con vosotros. Perfecto. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen Gracias, fin de hasta ahora, buenas semana.